la colaboración de... Y le damos la bienvenida a Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico. Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros una vez más y para compartir este tema que, bueno, pues es el tema también que se aborda en la mayoría de los medios de comunicación este día. ¿Qué tal, Juan? Marcela, muy buenos días al auditorio. Efectivamente, a los apóstoles de la Cuarta Transformación les tomó solo unas horas demostrarnos de qué están realmente hechos y cuál es su verdadera catadura. Al arranque de trabajos, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se ofrecieron espectáculos denigrantes que exhibieron el primitivismo y desaseo de nuestros pretendidos redentores. El bochorno es de tal magnitud que resulta difícil recordar un momento de mayor desaseo, al menos desde que a Rafael Aguilar Talamantes, extinto dirigente del también extinto Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, le arrojaban monedas al paso en la Cámara de Diputados y él demandaba que al menos fueran centenarios. La crónica de lo ocurrido en la semana es de sobra conocida a estas alturas. Por un lado, el señor diputado don Gerardo Fernández Noroña exhibió por enésima ocasión su vocación de troglodita y sus pulsiones antidemocráticas, trenzándose en un enfrentamiento verbal con Porfirio Muñoz Ledo, quien con mayor elegancia que su interlocutor no se quedó atrás en eso de exhibir su vena autoritaria. Por el otro, la bancada liderada por el señor senador don Ricardo Monreal Ávila realizaba la primera pirueta reflexiva del sexenio de la refundación, llevando nuevamente a la tribuna la solicitud de licencia de su colega, don Manuel Velasco, hoy convertido en sustituto de sí mismo en ese espacio del surrealismo mexicano que es Chiapas. El chiapaneco había solicitado licencia para separarse del cargo de gobernador de su estado y asumir una posición como senador de la República. Investido ya como integrante de la Cámara Alta, solicitó licencia para separarse de ese cargo y regresar a concluir su mandato como gobernador. En una primera votación, el Senado le negó esa licencia. El pueblo aplaudió. Pero el gozo duró poco, pues unas horas después se dijo que algunos senadores morenistas habían reflexionado seriamente y querían rectificar su voto. Así que debía repetirse la votación, cosa que se hizo, y todos contentos. Y todos contentos, sobre todo, porque unas horas después de votar la licencia de Manuel Velasco, 5 diputados originalmente integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde también reflexionaron profundamente acerca de sus convicciones partidistas y decidieron migrar al grupo parlamentario de Morena, logrando así para dicho partido el sueño de la mayoría absoluta de la Cámara Baja, que no había tenido ningún partido en 2 décadas. En ambos episodios, los protagonistas casi únicos son quienes dicen abanderar la causa de una república renovada, libre de los vicios, perversiones y excesos del pasado, limpia de las groseras manipulaciones de la mafia del poder que ha utilizado el servicio público solo para su conveniencia. Por desgracia, la exhibición de sus primeras horas a cargo de la locomotora no da para documentar el optimismo. Me adelanto a la réplica de quienes votaron y respaldan a los neorredentores de la patria. La intención de estas observaciones no es defender a los políticos de los partidos distintos a Morena o señalar que quienes hoy han recibido el mandato popular de conducir los asuntos públicos son peores que quienes han ocupado esa posición en el pasado. La intención es insistir en algo que he dicho reiteradamente en este espacio. Quienes integran la clase política mexicana, sean del color que sean, y militen en el partido que sea, padecen básicamente de los mismos vicios y se comportan de forma casi idéntica. Es prácticamente imposible distinguir, al nivel de usos y costumbres, ideología alguna en el comportamiento de la práctica totalidad de nuestros políticos. No había que esperar a ver la grotesca puesta en escena de esta semana para tener claro lo anterior, desde luego. Y tampoco habría que esperar mucho más para entender que nuestros políticos carecen de la vocación para transformar el país en beneficio de las mayorías.
Y la prueba evidente de ello es que lejos de una cuarta transformación, lo que van ofreciéndonos hasta ahora es una transformación de cuarta. Hasta aquí el comentario. Pues sí, Carlos, y bueno, no sé si coincidas tú en lo que se ha venido diciendo en el sentido de que cuando menos los priistas guardaban las formas, pero en la actual legislatura de plano hay un descaro absoluto y un cinismo, y hacíamos referencia al primer día de sesiones cuando pues a coro los diputados decían es un honor estar con Obrador. Mira, yo creo que hay como políticos que tienen más refinamiento en el actuar y en los modos. Hay políticos que muestran un mayor profesionalismo para hacer las cosas, pero me parece que eso es anecdótico. En el fondo, los vicios son los mismos. Es decir, y lo peor de todo es que hoy se demuestre que aquello de lo que se criticaba a los opositores es exactamente lo mismo que se hace. Una división de poderes inexistente, la búsqueda al costo que sea y de la manera que sea de una mayoría parlamentaria para poder aplastar a los opositores solo con los votos y no con la razón. Y estos comportamientos francamente primitivos que nosotros esperaríamos que se fueran dejando en el pasado, pero que parece que incluso regresan como las cepas de los virus renovados, pues con mayores energías, y se muestran de la manera más cruda posible, porque pareciera que la intención es justamente hacernos ver que lo que cuenta es tener los votos y las razones y las argumentaciones salen sobrando. Sin embargo, Carlos, creo que no se queda en el plano anecdótico, porque si bien lo anecdótico es forma, como decía don Jesús Reyes Heroles el Grande en política, la forma es fondo. Y el hecho de hacer este tipo de manifestaciones nos habla ya de cuál va a ser la tónica de la legislatura, es decir, un entreguismo absoluto del legislativo, de la mayoría legislativa de Morena hacia el titular del Poder Ejecutivo, que se vio en los años dorados del PRI. Sí, claro, y que es la forma de conducta de los representantes de todos los partidos políticos. No hay diferencia entre ellos en eso. Yo haría un matiz, sin embargo, en relación con el diagnóstico. Me parece que el diagnóstico debe tener una utilidad. Los ciudadanos tenemos que tener claro que la vocación de quienes hoy están en el Congreso de la Unión es exactamente la misma que han tenido todos los que han estado antes allí. Es decir, servir de correa de transmisión al Poder Ejecutivo. No hay diferencia en eso, pero sí puede haber una diferencia en la forma en la que actúen los poderes públicos, y eso depende de la actitud de los ciudadanos. Claro. Me parece que debemos dejar de ser condescendientes con los legisladores. Ya se votó por ellos van a estar allí, los diputados por 3 años o por más, y luego los reelegimos, los senadores estarán ahí por los próximos 6 años, y el asunto me parece que no es resignarse a que así va a ser. Me parece que hay que tener claro que así son ellos, que no había que esperar a este espectáculo para saber que así son. Claro. Entonces los ciudadanos tenemos que actuar para obligarles a que cumplan con su palabra. Ahí está la clave. Pero obligarles ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Por dónde está el camino para realmente obligarles? ¿Tú crees que en algún momento alguno de los políticos, sea del color que sea, se han sentido obligados por la ciudadanía? Sí, no, hasta ahora no. En eso tienes mucha razón, Marcela. Buenos días. Buenos días. Pero mira, creo que sí es necesario, y los que tenemos que hacer ese gasto somos los ciudadanos. Ojalá lo hicieran los políticos, pero está claro que no tienen esa vocación. Entonces los ciudadanos tenemos que hacer el gasto de imaginar mecanismos, y yo creo que hay algunos. Me parece que los periodistas tenemos que hacer una seria reflexión respecto de cuál es nuestro papel en momentos como este de la vida de la República. Los medios de comunicación tienen que hacer un esfuerzo mayor por la objetividad, por regresar a lo básico del oficio, a entender cuál es el papel del periodismo en una sociedad democrática. Tenemos que hacer un esfuerzo todos los ciudadanos por vincularnos con organizaciones no gubernamentales
que tengan vocación de vigilancia del servicio público. Es decir, me parece que sí es posible construir un mecanismo que haga que los políticos se den cuenta de que las circunstancias del país han cambiado y que ya no tienen los elementos de control social que tuvieron en el pasado y que les permitían comportarse de esa manera y después ser cínicos. Bien, Carlos, pues algún punto de contacto. Sí, me pueden encontrar en Twitter como @cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, Carlos Buenos días. Arredondo Cibaja.